Te voy a hacer una pregunta, a lo mejor esto es un poquito controvertida, ¿no? Y a lo mejor también puede ser un rumor. Tú probablemente esto pues nos lo puedas resolver más fácilmente ya que has vivido todos esos años allí. Eh, Existía en su momento el famoso impuesto revolucionario, ¿no? Que se supone que, bueno, pues ETA obligaba o amenazaba con este impuesto revolucionario y algunos empresarios se negaban. Y entonces los que se negaban estaban amenazados por ellos y en consecuencia muchos de estos empresarios llegaban a contratar escolta privada, ¿no? Mi pregunta es, ¿existía un, no sé si un bulo, rumor o realidad, eso es lo que te pregunto, sobre si verdaderamente, aparte de tener esos escoltas privados, sí que llegaban a pagar el impuesto revolucionario? Tal vez por dos motivos. Uno, para garantizar una mayor seguridad, ¿no? Es decir, bueno, mira, no me acabo de fiar de la situación, les pago el impuesto y ya está. Y el segundo motivo, tal vez, por simplemente mantener ciertas apariencias de cara a la sociedad como yo me niego. ¿Esto era así o no era así? Cuéntanos. El impuesto revolucionario existía, había ese canon que había que pagar por parte de las empresas por realizar su actividad dentro del País Vasco, bajo la amenaza de que si no lo hacían, pues corría peligro su empresa, su familia, sus vidas, etcétera, etcétera. Ante el miedo, la gente pues a lo mejor hace cosas que en un principio pensaba que no iba a hacer hasta que le toca. Entonces había gente que efectivamente pagaba ese impuesto revolucionario, claro que sí. Sin embargo, otras personas al igual se negaron, incluso se marcharon ellos y sus empresas del País Vasco, emigraron de allí, se fueron a otras ciudades, a Madrid, a Toledo, a donde fuera, y se marcharon de allí. Entonces, sí que obviamente había empresarios que pagaban ese impuesto revolucionario y luego había gente que podía compaginar ese impuesto, que eso solamente lo sabía él, si lo Claro. pagaba o no lo pagaba, no era Claro, la público. cuestión es si era viable lo que te he comentado, el hecho de que, oye, pues aparte de tener mi escolta privado, pues verdaderamente digo que no lo pago, pero lo pago. Bueno, Trascender a la opinión pública de manera clara no decía nadie, pues como cuando hay un secuestro y alguien paga a los ya. secuestradores, normalmente se dice que nunca se ha pagado. Y hay veces en que se ha pagado y otras en que no. Lo Pero entiendo. a eso lo va a saber solamente el que ha llevado el dinero y el que lo ha recibido. Esos son los que realmente lo van a saber. Pero sí que es cierto y se sabía que había gente que pagaba el impuesto revolucionario, que a lo mejor con eso se sentían seguros y ya no contrataban escoltas, y otros que por si acaso voy a tenerlos porque a lo mejor, y además es que lo de pagar un impuesto de este tipo, hoy te piden 10, pero si hoy has pagado 10, pues a lo mejor mañana te piden 20 y hoy a mayores te pido, al final estás coaccionado y estás bajo lo que ellos, como una marioneta, ¿no? Lo que ellos quieran un poco hacer contigo. Entonces, siempre era arriesgado, pero el miedo es libre. Claro. Pues mira, te voy a sacar otro tema también controvertido porque me interesa mucho la opinión de alguien que ha estado allí. Y es la figura del lobo, Miquel Lejarza. Miquel, para el que no lo sepa, Miquel Lejarza el Lobo, pues fue un agente que estuvo, no sé si pertenecía a la Guardia Civil o a la Policía Nacional, eso no lo recuerdo ahora mismo, pero Miquel Lejarza fue un agente que estuvo infiltrado en la banda terrorista ETA desde el 72 al 74, de 1972 a 1974. Y durante esos 2 años, además, él ha escrito posteriormente 2 libros. También hay una película que recomiendo mucho que está muy bien estructurada y refleja muy bien de forma ilustrativa cómo fue aquello, que es El Lobo, que el actor es Eduardo Noriega, que me encanta cómo actúa, la verdad. Lo hace perfecto en esa película. Y como digo, en esa película se puede ver perfectamente cómo existió la oportunidad de desarticular ETA en esos años ya. Él mismo, el Lobo, llegó a proponer, oye, desarticulamos ETA y no interesó en ese momento. Es que la película lo muestra, ¿no? Así como que no interesó. Te pregunto, ¿tú crees que teniendo la previsión de todo lo que proponía la existencia de ETA en cuanto a ingresos económicos, ¿no? Porque al final no olvidemos una cosa, escoltas, funcionarios públicos, etcétera, eso es un coste. Y eso es un, bueno, pues es un coste, pero también es la generación de trabajo, ¿vale? Como tú bien dices, subieron muchos escoltas privados para dar protección. Teniendo la previsión de que
eso podría suponer una serie de ingresos importantes para el país, desde la seguridad privada, que eso es lo que te quiero preguntar. ¿Tú crees que pudo también ser parte del motivo para que en ese momento no se desarticulara? Uf, me haces la pregunta del millón. Pregunta dura, ¿eh? Bueno, yo, si los que me conocen saben que me suelo mojar y que Me suelo encanta. dar mi opinión, independientemente, siempre con el máximo respeto. Eh, a día de hoy tenemos una de las mejores policías, y cuando digo policías hablo de todos los fuerzas y cuerpos de seguridad, que están preparados en temas de terrorismo y de hecho están muy valorados en el extranjero y van al extranjero a dar formaciones, a facilitar protocolos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque durante muchos años, por desgracia, hemos tenido un terrorismo nacional que nos obligó a ponernos las pilas, así decirlo, ¿no? ¿Se pudo acabar antes con ETA y no se hizo? Pues realmente yo no soy quien para decir si eso fue así o no, no lo sé. Sí que es cierto que alrededor del terrorismo también había un negocio, por supuesto que había un negocio, porque desde la seguridad pública, que también pedían que se les destinara más recursos, recursos de formación, recursos de logística, de medios técnicos, etcétera, etcétera. Hasta luego después también en parte el tema de la seguridad privada, que como digo en un principio había prácticamente una empresa, luego se fue abriendo el melón y acabaron muchísimas empresas allí de mejor y peor resultado. Obviamente al final había un negocio ahí. ¿Se pudo acabar y no se acabó con ella? Yo quiero creer que no, porque como ciudadano, y esto ya como ciudadano, me sentiría un poco engañado por los diferentes gobiernos que hemos tenido, si han sido capaces de evitar el que se haya mantenido este terror y no lo hayan hecho. Entonces, como ciudadano me sentiría engañado, decepcionado. Yo como escolta, feliz de que haya acabado el terrorismo de ETA. O sea, independientemente de que eso implicara el que en ese momento yo pudiera quedarme sin un trabajo. Pero yo creo que poniendo en la balanza el bien común, pues tiene que prevalecer. Y si yo como ciudadano, como trabajador, lo pongo así y así lo veo, pues el gobierno de turno, el que fuera, me da igual el signo político, ha tenido las herramientas para poder acabar con esa lacra social que era el terrorismo de ETA y no lo han hecho, pues me sentiría bastante decepcionado y bastante indignado como ciudadano, ¿no? Quiero creer que lo intentaron todos y cada uno de ellos con mejor y peor suerte Ya. y que no lo consiguieron. Además, se hubieran evitado un montón de muertes, porque hay que tener en cuenta, la banda terrorista ETA llegó a matar a más de 850 personas, que se dice pronto, pero es una cifra brutal. Y Pero sí, perdona que te corte, sí. no solamente son los que murieron, aparte de las víctimas directas que hubo, sino también víctimas indirectas, gente que tuvo que marcharse del País Vasco junto con su familia y emprender su andadura fuera de allí, porque si no sabían que iban a acabar en un ataúd. Entonces son muchas las personas que tuvieron que emigrar del País Vasco por este problema y esas son también víctimas de este terrorismo, no víctimas que por suerte hayan ido dentro de un ataúd después de un atentado, pero sí que al final se han visto mermadas sus libertades.